Ok, so chicos, es hora de trabajar este tema que vamos a ver aquí, el Object Pronouns. Ok, ese es uno de los temas que tenemos pendiente. Y voy a ir rapidito porque este tema no es largo, ese tema es bastante corto, pero es un tema confuso. Vamos por partes. Lo primero que tenemos que entender es qué es un object, qué son los object pronouns. Ok, mira, antes de saber qué es un object, debemos de conocer los subjects. Entonces, si usted no sabe qué es un subject, va a ser imposible de entender qué es un object. Yo tengo una clase ahí en YouTube que explica todo sobre los sujetos, sobre los subject pronouns, pero voy a dar una breve recordatorio. Entonces, fíjate qué es lo que pasa. En inglés, nosotros tenemos el sujeto, que es de quien se habla cuando tú haces una oración. O sea que si yo digo, Mario trabaja de noche, ese es el sujeto de la oración, Mario. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de Mario. Si yo digo, Luisa vive en San Pedro, Luisa es el sujeto porque yo estoy hablando de Luisa. Entonces, el sujeto es la persona de quien se está hablando. ¿Qué es lo que pasa? El sujeto se puede cambiar por el pronoun, por el subject pronoun. Entonces sería, he works at night. Él trabaja de noche. Y aquí en el caso de Luisa sería, she lives in San Pedro. Entonces, ¿qué es lo que yo cambié? Aquí yo cambié a Mario por la palabra he, que significa él. Y como Mario es un varón, técnicamente es la misma idea. Mario trabaja en la noche, él trabaja en la noche. En este segundo ejemplo, lo que hicimos fue que cambiamos a Luisa por su pronombre, que sería ella. Entonces, es lo mismo decir, Luisa vive en San Pedro, Luisa vive en San Pedro, ella vive en San Pedro. Entonces, para eso es que se utilizan los pronombres personales, para cambiar al sujeto o a la persona de la que se está hablando. ¿Por qué esto es importante? Porque en inglés nosotros tenemos que usar el sujeto muchas veces. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Mario trabaja en la noche, Mario es guachimán, Mario, a Mario le gusta su trabajo. O sea, yo puedo decir Mario is watchman y decir Mario like his job. Entonces aquí yo tengo Mario trabaja en la noche, Mario es un watchman, a Mario le gusta su trabajo. Así es que se habla en inglés. ¿Cuál es el problema? Repetir tanto Mario, 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 Mario se oye cansado y se oye agotador y no se oye natural. Entonces ahí es donde entran los sujetos, que ellos lo que hacen es que cambian la palabra Mario por la palabra he. Entonces es más natural en inglés decir Mario works at night, he is a watchman, he likes his job. Entonces de esa manera se oye más natural. Decimos el nombre de la persona la primera vez, Mario, y luego decimos he cuando seguimos hablando de él. Para eso usamos a los sujetos. Ahora, esto es breve porque hay un video solo de ese tema, mírenlo en el canal de YouTube. Ahora que entendemos esta parte, vamos a entender qué es el sujeto, el object. El object es el mismo sujeto, pero aplicado o utilizado en el complemento. Y para entender esta parte, tenemos que ver la fórmula. Siempre que nosotros hablamos inglés, vamos a usar esa fórmula: sujeto, verbo y complemento. Eso va a pasar en el 90-80% de los casos. Cuando nosotros estemos hablando en inglés, en el 90-80% de los casos vamos a decir eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Esa fórmula te dice que al principio va el sujeto y solamente te lo pone aquí. O sea que aquí yo tengo que poner sí o sí al sujeto. No puedo poner otra cosa. Luego el verbo y luego el complemento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta oración dice I drink coffee. Yo bebo café. Sujeto, verbo, complemento. Y luego tenemos esta. You speak English. Tú hablas inglés. Sujeto, verbo, complemento. Pero vamos a suponer que yo tengo una oración que tiene un sujeto al principio y que tiene un sujeto en el complemento. Por ejemplo, I am talking with she. Yo estoy hablando con ella. Eso se oye, si lo traducimos correcto, porque yo estoy hablando con ella y ella es she. ¿Cuál es el problema? She es un sujeto y la fórmula dice que el sujeto solo se coloca al principio. Lo que quiere decir que she no puede ir después del verbo. She no puede ir al final. Entonces, yo no puedo decir en inglés, yo estoy hablando con ella. Sí, sí lo puedo decir. Pero tengo que transformar al sujeto en un objeto. Por eso es que cada uno tiene su propia forma. Porque ellos son sujetos de esta forma y son objetos de esta forma. En poca palabra, el sujeto va aquí y el objeto va aquí. Entonces, siempre que yo quiera decir una de estas personas al final de una oración, no lo puedo decir así, sino que lo tengo que decir de esta manera. Y tú me dirás, teacher, pero si yo digo I love you, yo estoy utilizando you y you es sujeto. Sí, eso es cierto, pero lo que sucede es que ese you de aquí no es el sujeto, es el objeto. Lo que pasa es que you se dice igual al frente y al final. Pero la regla es que el sujeto va al principio de la oración y el objeto se coloca al final. Entonces, esa misma oración al revés sería you love me. No sería you love I, porque I es el sujeto y el sujeto va al principio. Me es el objeto o el object y el object va al final. Entonces, nosotros siempre que vayamos a hablar tenemos que tener en cuenta esto que está aquí, el verbo. El verbo, si te fijas en esta parte, nos dice dónde va el sujeto. El sujeto va antes del verbo, antes. Y el objeto, ¿dónde va? Después del verbo, después. Aquí tenemos algunos ejemplos. She es sujeto. Study with us. She study with us. Ella estudia con nosotros. Ahora, ese nosotros es objeto, object. Por eso ponemos us porque está después del verbo. Y aquí dejamos el she porque está antes del verbo. Entonces, si nos fijamos en esta formulita de aquí, el sujeto va antes, el object va después. El verbo divide la oración. Tenemos otro ejemplo aquí. María and I work with Daniel. María and I sería she and I, ella y yo. O nosotros, que sería la misma idea. Yo puedo decir ella y yo, María y yo, o nosotros. Trabaja, work. María y yo trabajamos, work. Con Daniel. Daniel es el object. Y usted me dirá, teacher, pero los objects no son estos de aquí. Acuérdate que te dije que los sujetos sustituyen los subject pronouns, los sujetos pronombres, los pronombres sujetos, perdón, sustituyen al nombre. Por eso Mario, he, Luisa, she. Como los objects y los sujetos son exactamente lo mismo, ellos también sustituyen al nombre. Por eso aquí yo puedo cambiar a Daniel por him. La diferencia que tienen los sujetos y los objects es su posición, el lugar donde tú lo pones en la oración. Entonces, aquí tenemos el sujeto que va al principio y el complemento donde va el object. El complemento es la parte final de la oración.
Entonces vamos a ver un par de ejemplos más y luego podemos dejar la tareita. Entonces si yo digo I sleep with my daughter. I sleep with my daughter. Yo duermo con mi hija. Mi hija, en este caso, es el objeto. Entonces, el verbo es sleep. I sleep with my daughter. So, yo tengo que cambiar mi hija por el objeto correcto. ¿Y cuál sería ese objeto correcto? You, me, us, no. Sería her. Porque she es ella, es una niña, es una hembra. Y her es el objeto de she. Entonces yo puedo decir I sleep with her. I sleep with her. Her is my daughter. Voy a ponerlo los dos juntos. My baby. Y luego aquí abajo coloco her. Así lo tenemos los dos juntos. Very good. So, I sleep with my baby. I sleep with her. ¿Ok? Now, otro ejemplo. Yo puedo decir, yo estudio contigo. Yo estudio contigo. I study with you. Este you es el objeto, pero se parece exactamente al you que es el sujeto. Así que vamos a utilizar otro ejemplo. Yo estudio contigo, yo puedo decir yo estudio con ella. I study with her. ¿Por qué her? Porque yo no puedo colocar she, ya que she es el sujeto. Yo necesito colocar el objeto al final. I study with her. Último ejemplo. Él está hablando con nosotros. He is talking to us. ¿Por qué us? Porque us es el objeto de nosotros. Nosotros es we. He is talking to us. Yo no puedo poner we porque we es el sujeto. Entonces recuerden esa parte. El objeto, aquí lo tenemos, el objeto us. El objeto siempre va a ir después del verbo. Después. Verbo, objeto. En la parte que dice complemento, aquí es donde se va a colocar. Antes del verbo no se colocan objetos. O sea que también sería incorrecto decir us live here. Nosotros vivimos aquí. Eso está mal. Porque us es un objeto. Y según nuestra fórmula, el objeto va después del verbo, no antes. Después del verbo, míralo aquí, después. Verbo, objeto, no verbo, objeto. El objeto no está al primero, el objeto está al final. Pero si lo ven aquí, esto sería incorrecto. El correcto sería we. Y así de sencillo, ese tema no es muy complicado. Solamente recordar que el sujeto y el objeto hablan de la misma cosa. La diferencia es su posición en la oración. Esa es su gran diferencia. Entonces, lo demás es práctica y seguir memorizando y tratando de recordar las reglas. Práctica y recordar las reglas. Aquí hay un pequeño ejercicio, una pequeña tarea. Eso está en el PDF que voy a mandar por el grupo. Así que lo que tienen que hacer es súper sencillo. Cambiar el noun in the sentence for the correct subject or object pronoun. Un ejemplo, aquí tenemos María trabaja con Carlos. Entonces ahí hay que cambiar a María y a Carlos. María la cambiamos por she y a Carlos lo cambiamos por him. So, María works with Carlos se transforma en she works with him. Y eso tenemos que hacerlo con todas estas oraciones. Son solo 10. Juan calls Maria every day. Hay que cambiar a Juan y a María. The teacher helps the students. Hay que cambiar a
the teacher y hay que cambiar the students. Pedro sees Anna at the park. Hay que cambiar Pedro y hay que cambiar Ana. Eso no es difícil. Así que chicos, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el comentario o la mandan por el grupo.